Puede que conozcas el concepto de la indulgencia, pero ¿has oído hablar alguna vez de los devoradores de pecados? En el siglo XVIII a XIX existían personas que, literalmente, se comían los pecados de los difuntos en forma de pan para ayudarles a llegar al cielo. No. Sí. No. El pecado es un concepto muy importante para la fe cristiana. Muchas personas atribuyen su origen a la historia de Adán y Eva, pero eso sigue siendo tema de debate. ¡Eva! ¡Has probado el fruto prohibido! ¿Pudieron ser Caín y Abel los creadores del pecado original? ¿O quizás Lucifer al rebelarse contra Dios? Sea cual fuere la respuesta, lo que está claro es que pecar no es algo bueno. Pero luego llegó Jesús para perdonarnos todos nuestros pecados. Incluso murió en la cruz por ellos. ¿Podría decirse que Él fue el primer devorador de pecados? ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! Veámoslo. Para entender mejor el rol del comepecados o devorador de pecados, primero hay que comprender la importancia de la confesión. Confesar los pecados es la forma de construir una relación con Dios, y en última instancia, la única de lograr el perdón. Jesús enfatiza esta idea en Lucas 11:4, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Incluso el cristiano más devoto podía morir de repente y llevarse consigo todos sus pecados sin confesar. La única persona que podía cambiar eso era el devorador de pecados. Los devoradores de pecados se comían literalmente los pecados del difunto. Devoradora de chongos. Si uno estaba en su lecho de muerte con cosas sin confesar y fallecía, el comepecados era su única oportunidad para evitar pasar por el purgatorio. Se pedía a los devoradores de pecados que visitasen a los difuntos. Una vez con ellos, les colocaban un trozo de pan en el pecho para que éste absorbiese sus pecados y se lo comían. Según se creía, esto ayudaba a liberar a la persona de sus pecados para que pudiese ascender al cielo. Por otro lado, el devorador de pecados quedaría condenado para toda la eternidad. La tradición de usar comepecados se remonta a los siglos XVIII y XIX. Las familias los contrataban en algunas zonas de Inglaterra, Escocia y Gales. Los devoradores de pecados no solo comían del cuerpo de un difunto, cargaban con sus pecados y quedaban condenados para siempre, sino que además ganaban muy poco por ello. No se conservan muchos relatos escritos de primera mano sobre los comepecados. Uno de ellos puede encontrarse en Antigüedades Populares de Gran Bretaña de John Brand, publicado en 1813. El del libro, según consta, se sentó frente a la puerta, guardó la moneda que le ofrecieron y se comió el pedazo de pan que le dieron con un tazón lleno de cerveza. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¡Cervezas! ¡Dame 10! Después, se levantó del taburete y anunció que el alma del difunto había partido en paz. En el testimonio de 1852 presentado por Matthew Moggridge a la Asociación Arqueológica Cambriana se puede leer lo siguiente: cuando una persona moría, los amigos mandaban llamar al comepecados del distrito, quien colocaba un plato con sal en el pecho del difunto, y sobre él, un pedazo de pan. Después murmuraba el ensalmo y se lo comía, absorbiendo los pecados del fallecido. El libro de Puke también recoge una referencia a un testimonio del profesor Evans del Colegio Presbiteriano de Carmarthen, Gales. Según consta, este vio actuar a un devorador de pecados en 1825 y dijo que el bol y la fuente de la que comía los pecados se quemaban al final del ritual. Según Evans, quienes se lo encontraban lo evitaban como si fuese un leproso. A nadie le gustaba tener cerca a estas personas llenas de pecados. Por si el rechazo de la sociedad fuese poco, la Iglesia los condenaba y perseguía. El Irish Times publicó un artículo sobre los comepecados en 1931 donde se comparaba esta práctica a la idea del chivo expiatorio de la Biblia. Si es toda la comunidad de Israel la que peca por ignorancia, y haciendo cualquiera de las cosas prohibidas por el Señor, se hace culpable, pero el hecho no es advertido por la comunidad, en cuanto llegue a darse cuenta del pecado cometido en ella, la comunidad ofrecerá un novillo como sacrificio expiatorio, Levítico 16:13. ¿Te suena?
Y usted recuerde a Mateo 21:17. Y dejándolo salió de la ciudad a Betania y se posó allí. ¡Sí! ¡Dénselo! What's going on here? What's going on here? The Sin Eater. I won't stop until I find the truth. Se cree que el último devorador de pecados fue un hombre llamado Richard Munslow, quien murió en 1906. Cuenta la historia que Richard fue un granjero de éxito que, tras perder a sus hijos, decidió dedicarse a llevar a cabo esta práctica. Al parecer, creía que la tragedia que lo había asolado a él y a otros habitantes del pueblo se debía a que muchos morían sin haber sido absueltos de sus pecados. En 2010, varias personas recaudaron fondos para restaurar su tumba y le dedicaron una misa especial en la iglesia de Shropshire, Inglaterra.